Maestro, tenga misericordia de nosotros. Muéstrense a los sacerdotes. Seremos rechazados si nos mostramos a los hombres de la ley, o peor. Quien se presenta ante un sacerdote es porque está curado. Vamos a obedecer, significa que Jesús nos curó. Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. También ustedes pueden acceder a otros medios de comunicación como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts, Spotify como YouTube, con una liturgia para la vida, o también el Padre Víctor Anguiano, que está compartiendo estos momentos de nuestra fe cristiana y católica. Estamos en el domingo 28 y la palabra de Dios nos está invitando a varias ideas que ya desde hace tiempo atrás hemos estado precisamente enfatizando. Una de estas viene siendo que nos vamos acercando al final del año. Con ello, también dispongámonos al final del caminar de esta vida, que conocemos el juicio final, o también una palabra, escatología. Y por el otro lado también está lo que hemos comentado, la cuestión de ser católico. Y lo católico o universal viene siendo la fe, nuestra fe, que ahora precisamente se está reflejando esta fe, salvación o vida eterna, como quieran también comentar o retener, está dada más allá de los límites del pueblo elegido. Que precisamente la primer lectura de Naamán de Siria, primeramente Siria, enemigo del pueblo judío de aquel entonces. Pero también otra de las cosas bastante curiosas que debemos también de escudriñar tras líneas de la palabra de Dios viene siendo de que una joven esclava judía está precisamente en la casa de Naamán de Siria, capitán importante del ejército. Y ella es la que precisamente le da la sugerencia a su señor o amo o capitán. Naamán, si fuera a mi tierra, allí hay un profeta que lo curaría, Eliseo. También por otro lado está todo el proceso que lleva Naamán para poder precisamente llegar a este hombre de Dios, Eliseo. Después de escuchar a esta joven, esclava judía, va ante el rey. Y el rey manda cartas. Y también con ello dinero y vestidos al rey judío, que éste lo toma más bien como una trampa. Y después pasa a Eliseo, el profeta. Y Eliseo
manda a través de su siervo a Naamán, capitán sirio, a bañarse 7 veces en el río Jordán, un riachuelo en comparación de los grandes ríos de Siria. Sin embargo, aquí tenemos otra cosa interesante. Un siervo de Naamán le hace aclarar: Señor, si te hubiera dicho el Señor, el profeta, una cosa difícil, la harías. Pero sin embargo, te mando una cosa sencilla: bañarte 7 veces en este río. Ambos, pequeños, sirvientes, captan lo de Dios para poder precisamente redescubrir en estas personas lo de Dios y caigan así en la cuenta. Y precisamente aquí viene lo más interesante del milagro. No solamente él queda con la piel de bebé, sino también le dice: ya que no quieres recibir ningún regalo, entonces permíteme llevar unos sacos de esta tierra para un par de mulas, y los usaré para construir un altar al Señor con mayúscula, tu Dios con mayúscula, pues a ningún otro Dios minúscula volveré a ofrecer más sacrificios. Entonces aquí está, más allá de la lepra, el corazón, el poder. Como comentábamos hace rato, la salvación es para todos, no para un pueblo exclusivo. En este caso, Judá o los judíos. También, a la par o paralelamente, también tenemos esto en el Evangelio. Se acercaba Jesús a Jerusalén. Pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Igualmente, el siervo de Eliseo profeta va a decirle a Naamán: dile que vaya a bañarse 7 veces al río Jordán. El mandato, la fe, la palabra, tanto del profeta como de Jesús. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este era un samaritano. Entonces dijo Jesús:
¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No había nadie fuera de este extranjero, pagano y enemigo, ojo, que volviera a dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta segunda parte de Una liturgia para la vida. Les acompaña en estos momentos de reflexión cristiana y católica semanalmente su servidor, el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Domingo 29 del tiempo ordinario. Estamos llegando al final del año. Y con ello, también en nosotros, la palabra de Dios nos va llevando en esta temática y tónica ante todo. Primer tónica, momento o tema viene siendo el final de nuestro caminar. Por otro lado, la salvación, el reino, la patria eterna es para todos y todas. Esto viene siendo lo católico, estrictamente. El Evangelio de nuestra Iglesia es universal, para quien quiera tomarlo, rehacerlo y recrearlo en su vida, y así proyectando el reino de Dios en donde estemos realizando nuestro caminar y vida por este mundo, y con ello acercando la segunda venida o también retrasando, no haciendo lo que debemos de hacer como cristianos y católicos. Hablábamos que primera y segunda y tercera lectura hay un paralelismo. Los leprosos, paganos, extranjeros, y que hay un vuelco en ellos a través del milagro de su limpieza de la lepra, que en aquel entonces conocido por nosotros incurable e irreversible. Por otro lado, impureza o pecaminosidad, porque ¿quién pecó en otro momento para que naciera ciego? ¿Este o sus padres? Ahora la lepra, que era más precisamente incurable, pues era totalmente por el pecado. Mas la segregación no se niega de la sociedad porque pudiesen contaminar a otros. De allí que preséntense a los sacerdotes, los cuales a través de la ley tenían por el Levítico, que se tendrá en cuenta en otro momento, las
las pautas, por un lado, para declarar la lepra y consecuentemente ser segregados del culto del pueblo como de su familia. Y veíamos también, por otro lado, que aquí el samaritano, en el Evangelio, levántate y vete, tu fe te ha salvado. No solamente te has curado, sino te ha salvado. Vemos pues esto más fuerte o también de un crecimiento de fe en lo que decíamos de Naamán, primera lectura. Construiré un altar al Señor, tu Dios, pues ningún otro Dios volveré a ofrecerle más sacrificios. Entonces va más allá que el samaritano. No solamente agradecerle y postrarse ante Jesús, sino no volveré a ofrecer a otros dioses más sacrificios. Ahora, ahondemos en esta fe. Segunda lectura, que nos dice Pablo a Timoteo. Recuerda siempre que Jesucristo, aquí viene el querigma, el credo, descendiente de David, el mesianismo de la promesa de David, de ti nacerá un rey gobernante de todos los pueblos. Luego, otra parte del querigma, resucitó de entre los muertos. Conforme al Evangelio que yo te predico. Este Evangelio sufro cadenas como un malhechor. Así somos de extraños en el caminar de este mundo. Porque el caminar de este mundo precisamente va en contra de los valores que tenemos en los evangelios. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos. ¿Y quiénes son? Somos los bautizados. Para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación. Y con ella la gloria eterna, como comentábamos anteriormente. La catolicidad. Naamán y el samaritano, el extranjero, también enemigo y pagano. Recordemos la samaritana, que le dice a Jesús, nosotros decimos que acá y ustedes en Jerusalén. Mujer, mujer, llegará el momento en que a Dios se le adorará en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere Dios, que se le adore en espíritu y verdad. Recordemos a Naamán, pues ningún otro Dios volverá a ofrecerle sacrificios. O también la admiración de Cristo al samaritano. Tu fe te ha salvado. Ahora, continuamos con lo que comentábamos inicialmente de la escatología o el fin de nuestro caminar. Y lo tiene aquí claramente Pablo en 2 Timoteo
que está hablando Pablo. Es verdad lo que decimos. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Recordemos el juicio final que decía: y cuando te vimos hambriento, sediento, en la cárcel, desnudo, y te asistimos. Las veces que no hiciste con el más insignificante, tampoco lo hiciste conmigo. Seguimos con la lectura de Pablo a Timoteo. Si somos infieles, Él permanece fiel. Y así es. ¿Cuál es la fidelidad de Dios? De que todos nos salvemos. Y eso es lo que quiere, que estemos en la patria eterna, o lo que diría San Bernardo. ¿Cuál es la alegría del santo que veneras, o imagen que veneras de María Santísima? ¿Cuál es la gran alegría de ella, o de ellos, o de ellas? Que estemos con ellos eternamente. De nuevo, como dice el catecismo, el cielo es la convivencia con Dios y con los bienaventurados. El infierno es la autoexclusión de Dios y con los demás. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Estamos ahora en la liturgia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y dentro de ello estamos viendo la obra de Cristo en la liturgia. El Espíritu, memoria viviente de la Iglesia, recuerda y manifiesta de diversos modos el misterio de Cristo. En la palabra proclamada, lo recuerda y lo lleva a una presencia viva. El mismo Espíritu suscita y renueva la fe de los creyentes con la respuesta de oración a la palabra y hace de la asamblea una comunidad que cree y que ora, celebra y fortifica su fe. Él suscita la acción de gracias y la alabanza. Recordemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, allá el Señor, cuando asciende a los cielos, les comenta a sus apóstoles
y seguidores. Me voy, pero les mandaré otro acompañante, que Él les va a enseñar a comprender todo lo que yo les he mandado. El Espíritu Santo también comienza, vamos a decir, de una manera general y específica, mejor dicho, en Pentecostés, cuando precisamente hablan una misma lengua, no en tanto glosolalia o diversas lenguas, sino en tanto, como veíamos ahora, la fe en Jesucristo, como específicamente más y claramente en los valores que encontramos precisamente en el Evangelio, y que estas personas precisamente lo tienen o lo reavivan para precisamente así configurar un solo pueblo. Seguimos. La liturgia se hace celebración y actuación de la acción sacramental, cuando hace memoria a la anamnesis del misterio de Cristo y lo hace presente. O sea, esa tal anamnesis viene siendo lo que históricamente se realizó en la última cena, que viene siendo precisamente como estamos ahorita viendo los evangelios. Jesús está en Jerusalén y enseñando a sus apóstoles, y toma la decisión de subir, libertad para entregar la vida por nosotros o ser crucificado, y que previamente a este sacrificio está la última cena, recordando esos momentos, palabra y acción, oración y agradecimiento con la trama de toda la celebración, como la historia de la salvación. La liturgia actualiza, hace presente el misterio pascual de Cristo, que no se repite. De nuevo, pasión, muerte y resurrección del Señor. Misterio pascual no se repite. Porque ¿quién lo hace? Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y consecuentemente, el Hijo de Dios, eso es eterno e irrepetible. Claro, en razón de la historia, en razón de este mundo terrenal, fue hace más o menos 2015 años para atrás. Quitémosle 2025, 30 años o 33 aproximadamente. Eso que se hizo allá lo traemos al presente y a la vez nos remite al futuro, o sea, a la escatología, al fin del mundo, donde precisamente estaremos, Dios mediante, también gozando eternamente de esa salvación eterna
como lo hemos comentado en esta ocasión, primer y segundo segmento. La anamnesis, el recuerdo, la memoria, la conmemoración, también se dice en la liturgia. Hagan esto en conmemoración mía. No es memoria, es conmemoración. Cristo ayer, hoy y siempre. Continuamos. Palabra y acción, oración y agradecimiento son la trama de toda la celebración, como la historia de la salvación. La liturgia, ¿qué es? No se nos olvide. Vamos a decirlo humanamente. Es todo lo que se hace protocolariamente aquí en la tierra. De nuevo, el muy conocido homenaje a la bandera. Hay todo un protocolo que se debe de realizar. Recordemos la escolta, la bandera, el maestro de ceremonias, el canto del himno, el canto también del himno estatal. Y luego viene recuerdos y memorias de los grandes héroes que nos dieron patria. Es todo, pues, un protocolo, pero ya en la fe, ya en las celebraciones litúrgicas, viene siendo liturgia, que viene siendo lo santo y lo sacro. Por eso, el Santo Padre Francisco hablaba claramente en aquel entonces a los liturgos, con un encuentro con ellos, que precisamente les comentaba: consideren y hagan precisamente recordar al pueblo los sitios sacros que ya se han vuelto un tanto paganos, a tal grado de que las iglesias, pues, ya no hay el respeto, silencio, recogimiento como antiguamente lo teníamos. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos.
continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. Ahora vamos a entrar a los santos y santas de esta semana. Nos quedó el 11 de octubre, San Juan XXIII Papa, 1881-1963. Nacido Angelo Giuseppe Roncalli en 1881 en Italia, ingresó en el seminario cuando solo tenía 11 años. A los 14 empezó a redactar sus apuntes espirituales que siguieron durante toda su vida y se han recogido como el diario de un alma. Fue ordenado sacerdote en 1904 y pronto empezó a trabajar como secretario del obispo de Bérgamo. Colaboró en diversas revistas católicas y fue profesor de historia, patrología y apologética en el seminario. Cuando en 1915 Italia entró en guerra, Roncalli fue movilizado como sargento de sanidad y también fue capellán castrense en los hospitales. Al terminar la guerra, el Papa Benedicto XVI lo llamó a presidir la pontificia obra para la propagación de la fe y también fue visitador apostólico para Bulgaria, para lo que fue ordenado obispo. También fue más tarde delegado apostólico en Turquía y Grecia. Durante la Segunda Guerra Mundial puso a salvo a muchos judíos, ayudó a prisioneros de guerra y se procuró por la Organización Eclesiástica de Francia. En 1954, creado cardenal y promovido al Patriarcado de Venecia. En 1958 fue elegido Papa, tomando el nombre de Juan XXIII. Convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II y escribió importantes encíclicas de doctrina social como Mater et Magistra, como Pacem in Terris. El catecismo le cita en las encíclicas de Juan XXIII varias veces en referencia a los derechos humanos y el ejercicio de autoridad. Siempre se le recuerda como el Papa Bueno. Por su gran bondad, su sonrisa y su sentido del humor y su cercanía al pueblo, era humilde y sencillo y muy activo y practicó las obras de misericordia espirituales y corporales. Su papado duró solamente 5 años, pero ha dejado una huella imborrable. 14 de octubre. San Calixto I, Papa y Mártir. Año 222. Calixto es mencionado en un antiguo relato de los mártires, junto con los papas Ponciano, Fabián, Cornelio y Sixto I. Calixto tuvo una vida muy interesante y difícil. Fue esclavo y una vez liberado, fue fundador de un banco en Roma. Fue acusado de un crimen y condenado, pero luego liberado. Acusado de nuevo, fue condenado a trabajos forzados en las minas de sal. Liberado por intercesión del Papa Víctor, fue a Anzio, donde fue ayudado
por la comunidad cristiana. Ordenado sacerdote por el Papa Seferino, se le confió el cementerio que más tarde pasaría a ser catacumba de los papas. Fue nombrado papa, pero una minoría se opuso, creando un primer cisma en la Iglesia. En los 5 años de su pontificado, fue notable por su defensa de la doctrina tradicional de la Iglesia y su actividad pastoral. Hizo cambios en las prácticas penitenciales y en las leyes matrimoniales. No existe relato detallado de su martirio, pero ha sido siempre honrado como mártir. Su vida de conversión y la adhesión a la recta doctrina de la Iglesia son un ejemplo de lo que nos habla el catecismo sobre el ministerio. Está ligado al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. 15 de octubre. Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, 1515-1582. Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila, España, de una familia de ascendencia judía. De niña era muy devoto y jugaba con su hermano a ir a tierras donde pudieran sufrir el martirio. Más tarde se enfrió su fervor y decayó en su espíritu de oración. Pero a los 20 años, leyendo las cartas de San Jerónimo, decidió ingresar en el Carmelo. Pero incluso en el Carmelo le gustaba tener visitas y andaba distraída. Hasta que un día, contemplando una figura de Cristo en su flagelación, tuvo una fuerte conversión y decidió entregarse más seriamente a la oración. Empezó a reformar el Carmelo de monjas y junto con Juan de la Cruz, también el masculino. Escribió mucho y entre sus obras más importantes e influyentes están el Libro de la Vida, El Camino de Perfección y Las Moradas, así como muchos poemas. Fundó más de 40 conventos. Teresa ha influido la vida de oración de muchos cristianos e inspirando muchas conversiones a Cristo. El catecismo cita varias veces las obras de Teresa, con algunas de sus frases y poemas más conocidos. Es especialmente importante su definición de oración. Oración no es otra cosa, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. 16 de octubre, Santa Eduvige religiosa, 1174-1243. Venía de una familia aristocrática y también de santos. Era duquesa de Silesia, hija de Bartolo IV de Bavaria, y tenía 2 hermanos obispos y una hermana abadesa. Otra de sus hermanas era reina de Hungría, madre de Santa Isabel, y otra se casó con Felipe II de Francia. Educada en un monasterio benedictino, Eduviges desarrolló pronto un gran amor
por la Sagrada Escritura. A los 12 años se casó con Enrique I, con quien tuvo 7 hijos. Fue una esposa y madre modelo y puso sus medios y recursos al servicio de la caridad para con los más necesitados. Convenció a su esposo para que fundaran un monasterio cisterciense y allí se retiró a la muerte de éste, aunque ella nunca fue monja. A pesar de todas sus posiciones, recursos y prestigio familiar, Eduvige se distingue por su gran humildad, sencillez y desprendimiento, siguiendo el ejemplo del vaciamiento de Cristo. Su vida es reflejo de las bienaventuranzas, de las que habla el catecismo. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Número 2546. Gracias, hermanos y hermanas, por estar con ustedes una semana más y que estas palabras nos empujen y animen a caminar al encuentro de la patria eterna que nos relatan los paganos de la primera y tercera lectura hoy del Evangelio. Y así nos diga el Señor: vete, tu fe te ha salvado. Buenos días para todos.